Amigos de Plano Informativo, mi nombre es Jorge Torres. Hoy tengo el gusto de saludar vía Zoom a la doctora Cecilia Costero, investigadora, profesora del Colegio de San Luis. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Jorge. Un gusto estar en este programa de Plano Informativo. Muchas gracias, doctora. Y pues vamos a hablar de un tema que ha acaparado la atención mundial y obviamente todos estamos viendo la situación que está viviendo Afganistán con lo que está pasando en este momento. Pero doctora, coméntenos para los que pues no saben lo que está pasando en este país, qué es lo que ha pasado en estos últimos días. Sí, los que estudiamos relaciones internacionales a veces tenemos que profundizar en algunas áreas geográficas. Afganistán es un país sumamente importante. Algunos autores lo ven dentro de Medio Oriente, otros lo ven dentro de Asia Central. Y lo cierto es que es un país eh, sumamente fundamental porque tiene una posición geopolítica estratégica, Jorge. Colinda nada más y nada menos que con China. Y recordemos que China también tiene una zona que quiere hacerse autónoma, eh, que está de acuerdo también con la misma ley de la Sharia que tienen los talibanes afganos. Además de colindar con China, colinda con tres nuevas repúblicas que anteriormente formaban parte de Rusia: Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Entonces quiere decir que Rusia, también por la geopolítica de las fronteras que tiene junto a Afganistán, no les es ajeno lo que sucede en este país y ha sido un actor importante también de los acontecimientos históricos en el país afgano. Tiene además, comparte fronteras con un país inmenso y muy importante del Medio Oriente, que es Irán, el antiguo imperio persa, y por la parte del sur colinda con Pakistán, y han estado en conflicto permanente porque eh, desde que estuvo la presencia y las guerras anglo-afganas, las divisiones fronterizas no quedaron establecidas muy claramente con Pakistán. Entonces lo que vemos en esta parte del Asia Central son muchos intereses, muchos actores y además países con intereses geoestratégicos, porque además Afganistán es un país que tiene minería, tiene oro, tiene plata, pero además tiene uranio que se utiliza en los aparatos militares de los países mayormente industrializados. Lo que acabamos de ver desde el fin de semana hasta este momento, a partir del 15 de agosto, es la huida del entonces presidente afgano. Y es un presidente eh, que accedió al poder en Afganistán de manera muy poco legal, muy vinculado a los intereses de Estados Unidos. Tenemos que echar un poquito más para atrás, Jorge, y acordarnos de estos terribles eventos también que vimos en el 11 de septiembre del 2001, en el World Trade Center, en las Torres Gemelas, en el Pentágono, porque el entonces presidente George Bush volteó a ver a Afganistán y lo culpó de estar fomentando y dándole cabida en su territorio a grupos radicales islámicos. Eh, los talibanes son una fuerza al interior de Afganistán, una fuerza religiosa. Talibán quiere decir estudiante de la religión, de la Sharia. Se los ha visto también como grupos ultraconservadores, sumamente radicales, que ya habían tomado el poder en la década de los 90, después de que Afganistán se convierte en un estado con discurso socialista y logran finalmente expulsar a los soviéticos. Pero lo interesante es que después de los acontecimientos del 11 de septiembre, Estados Unidos se vuelca sobre Afganistán, interviene masivamente en esta parte del mundo y empieza a poner nerviosos
pues a los rusos, que su frontera está del otro lado, a los chinos, a Irán y con algunos aliados también, por supuesto, en Pakistán. Entonces, imponen un gobierno los estadounidenses. De hecho, habían estado aliados históricamente con los talibanes, dándoles armas para poder sacar a los soviéticos, ¿no? En la década de los 90, hasta que finalmente salen entonces la ex-URSS, imponen los Estados Unidos un gobierno que es con este presidente Ashraf Ghani, que acaba de salir huyendo el fin de semana. Vivió en los Estados Unidos este personaje, enseñaba ley islámica, era antropólogo, estuvo muy vinculado a temas financieros e incluso llegó a trabajar dentro del Banco Mundial. Y al ver que era un presidente poco legítimo, sin duda alguna, huyó de Afganistán el 15 de agosto pasado, llevándose cargamentos de dinero, de oro, bajo el discurso de que no quería que se derramara sangre en su país. No se sabe dónde se ha ido, pero lo cierto es que lo que estamos viendo ahora no sorprende, Jorge, no sorprende porque desde 2018, con el presidente Donald Trump, ya se habían llevado a cabo entre Estados Unidos y los talibanes los acuerdos de Doha para querer garantizar la salida tranquila y resguardada de todo el personal militar y diplomático de los Estados Unidos. Lo que sí ha sorprendido un poco a la comunidad internacional es que el presidente afgano haya huido, en que la fuerza o el ejército afgano no haya puesto ningún tipo de freno a lo que ya se veía venir, que era la toma por parte de los talibanes de diversas ciudades y además de la ciudad capital de Afganistán, que es Kabul. En este momento Biden, lo oíamos decir incluso ayer, que para ellos lo que quieren lograr es una transición pacífica. Creo que el gran perdedor dentro de todos estos intereses geopolíticos del Asia Central son precisamente los Estados Unidos. Es una postura pragmática del gobierno de Joe Biden porque ya lograron apresar y mataron a Osama Bin Laden en su momento, y no fue en Afganistán, sino en Pakistán. Están firmando acuerdos Estados Unidos y los talibanes para lograr que todo el personal estadounidense salga y para evitar que el territorio afgano se convierta nuevamente en un territorio que dé alojamiento a todos estos grupos radicales islámicos, principalmente de Al-Qaeda. No sabemos si esto lo van a cumplir o no los talibanes, pero lo cierto es que Biden decía ayer que no le interesa que las fuerzas militares estadounidenses sigan en esta parte del mundo porque ocasionan bajas, es un costo altísimo y parecería, decía Biden que él no quería dejar que próximos presidentes tuvieran que poner fin a estos asuntos y más vale llegar a acuerdos. La OTAN y los Estados Unidos tienen tomado el aeropuerto de Kabul y han logrado establecer como un puente para hacer posible que salgan todos los aliados, las fuerzas militares de la OTAN y de Estados Unidos que están dentro de Afganistán. Un punto geoestratégico neurálgico dentro de las relaciones internacionales, porque hay otros países, como te decía, por ejemplo, para Irán, el hecho de que los talibanes hayan tomado casi pacíficamente las principales ciudades afganas representa rescatar la voluntad del pueblo y
y una derrota para los Estados Unidos desde el punto de vista de Irán. China y Rusia están negociando con los talibanes porque quieren tener acceso a recursos minerales y estratégicos también, y además lo ven como una zona geoestratégica, vuelvo a repetir este mismo concepto, importantísimo tanto para China como para estas repúblicas exsoviéticas. Pakistán pues no está muy metido en este momento y hay otros actores internacionales que prefieren esperar a ver cómo los talibanes se comportan. Los talibanes, Jorge, surgen como un movimiento muy radical tratando de expulsar a los soviéticos a fines de la década de los 80. Se los ha criticado mucho porque han matado oponentes, han acabado con patrimonio cultural en Afganistán por parecerles que no responden a la ley islámica, la Sunna, son islámicos sunitas, por la manera en que le exigen a todas las mujeres que se vistan completamente y se cubran con la burka, y porque han tenido a lo largo de su poder político en la década de los 90 posturas sumamente radicales, pero además en este momento ya están diciendo que ellos quieren conformar un emirato islámico. Y esto suena un poco a otras experiencias que hemos tenido, como en Siria, como en Irak, con Daesh, no sé si tú recuerdes el Estado Islámico, que también se lo llamaba por sus siglas como ISIS, que finalmente ha estado muy controlado en toda esta parte de Siria y de Irak, pero da un poco de temor que los talibanes quieran, dentro de estas posturas tan radicales islámicas, volver a fundar un emirato en esta parte del mundo donde se juegan muchos intereses estratégicos, además de salida de petróleo, de gas, en toda esta parte del Asia Central. Oiga, doctora, ¿cómo tendría que ser el comportamiento, digamos, de la comunidad internacional ante lo que se está viviendo en Afganistán, sobre todo por lo que usted menciona de esta forma de gobernar de los talibanes, que ya lo estamos viendo con estos cambios, sobre todo en las mujeres, porque pues también este grupo tiene una pues muy férrea posición en contra de las mujeres y se ha reflejado mucho eso en redes sociales, donde se han vestido con la famosa burka. También hay por ahí algunos lineamientos donde no les permiten hacer muchas cosas a las mujeres, incluso ya están tapando imágenes de mujeres que había en las calles, en salones de belleza. ¿Cuál tendría que ser la postura internacional ante esta forma de gobernar que también, pues es lógico que se violentan derechos fundamentales de los humanos? Creo que has tocado un tema fundamental que de hecho ya se está discutiendo en la Organización de Naciones Unidas. No nos olvidemos que México en este momento ha pasado a formar parte del Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Lo primero o temas que se empiezan a discutir es, bueno, los talibanes han ofrecido negociar y hacer acuerdos. Están haciendo acuerdos desde 2018 con el gobierno de Estados Unidos. Tienen posturas de acercamiento con Irán, con China y hasta el momento también con Rusia, aunque Rusia ha dicho que no va a reconocer al gobierno de los talibanes hasta una próxima reunión que tienen el próximo martes en la embajada rusa en Kabul, y hasta ver cómo se desenvuelve también el poder político del talibán. Los talibanes han ofertado que quieren negociar, que no quieren atentar contra pequeños negocios, que no quieren atentar contra la gente, sino que ellos quieren verse como los restauradores de la paz. Afganistán, no olvidemos que fue un gran imperio, el imperio afgano, hasta principios del siglo XX. Después entran los soviéticos y quieren, bueno, apoyar este gobierno con tintes socialistas. Después entran unilateralmente al territorio afgano los estadounidenses y los aliados. Entonces es un país también que no lo han dejado ser,
las potencias internacionales. Entonces ahora el discurso del talibán es: nosotros somos quienes vamos a restaurar la paz, la guerra civil, las posturas encontradas que apoyaban tanto a soviéticos como a estadounidenses. Si sabemos que representan grupos radicales de los suníes islámicos, pero en este momento ellos quieren restablecer la paz. Entonces tenemos que ver cómo se dan estas relaciones al interior y si realmente el talibán en el poder político en Kabul realmente tiende puentes, negocia, establece diálogos, más allá de querer establecer la Sharia o esta ley islámica que a ellos les parece fundamental. ¿Qué tiene que hacer la comunidad internacional? Bueno, para empezar hay que respetar lo que decidan los propios afganos. Desde Naciones Unidas, México ha planteado una postura que me parece sumamente importante, que es el hecho de que no se venda más armamento. Nosotros sufrimos dentro de nuestra guerra de alta intensidad interna en México, con todos los cárteles y todos estos grupos vinculados al narcotráfico, se sufre toda esta venta irrestricta de armamento en todas estas armerías del sur de los Estados Unidos. Entonces, lo primero que ha planteado México es: no vendamos más armas para que la violencia no se traduzca también en muertes de opositores, simple y sencillamente porque no están de acuerdo con el talibán. La comunidad internacional ya está cerrando fronteras. Turquía hoy empezó a cerrar la frontera que tiene con Irán para evitar que migrantes afganos atraviesen sus fronteras. Y es lo más dramático que hemos empezado a ver, Jorge, en las noticias en estos días. Todos estos flujos de grupos desesperados. Bueno, estamos hablando de un país de 40 millones de habitantes. Y muchos de ellos, bueno, tenemos que respetar que quieran salir y no están de acuerdo con esta ley tan férrea y restricta islámica, quieren salir a estados vecinos. Entonces, no sé si deberíamos sugerir, o por lo menos que los estados del Asia Central, incluso de Europa y de otras partes del mundo también puedan estar un poco más receptivos a la posibilidad de recibir afganos en su territorio. No sé si estemos preparados para esto, ¿no? Nosotros vivimos constantes flujos migratorios nuestros y de connacionales o hermanos del Triángulo Norte de América Central, y sabemos que no es fácil recibir oleadas masivas cuando muchas veces no tenemos capacidad para brindar trabajo o inserción social en los países. Pero esto es lo primero que empezamos a ver, ¿no? Perfecto. Pues, masivo de migración en estados vecinos. Perfecto. No, pues ahí está la información, doctora Cecilia Costero, profesora investigadora del Colegio de San Luis. Le agradecemos mucho la atención y pues esperemos tenerla también en contacto para ver también cómo se va desarrollando esta situación y sobre todo pues cómo queda finalmente esta nueva recomposición en Afganistán. Muchas gracias a ustedes, a Plano Informativo. Recién están empezando estos eventos, entonces va a ser interesante hacer seguimiento como politólogos, como internacionalistas y como interesados en ciencias sociales sobre qué está pasando en esta parte del mundo. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y bueno, pues nosotros continuamos con más en Plano Informativo.